Vamos con Pampa Energía, la verdad que siempre es compleja hacer Pampa Energía, hay mucho material, muchas novedades también, hay algunas pocas que incluyo en este resumen y lo de siempre, ¿no? El esquema que, que estoy acostumbrado. Bueno, vamos a dar un paneo por la empresa primero, a ver si la tengo por acá. Sí. Eh, bueno, Pampa Energía, recordemos, tiene un 29% que cotiza en la bolsa de Nueva York, un 45% en Pampa y el 26% está dividido entre Midling, Torres y Mariani, Gustavo Mariani, sobre todo los Midling que tiene la mayor proporción de este 26%. Eh, Se dedica a la generación de energía, se dedica a la extracción de, sobre todo de gas y algo de petróleo, y al petroquímico que tiene las plantas en Cerri, ¿no? Que es el estiroreno, el caucho y el poliestireno. Mm, A lo que se refiere o a lo que es la producción de gas, es el primer productor de gas. eh, El gas duro, el gas de roca, tiene gases, tres productores de gas o entre zonas. Esta es el 13% del gas no convencional, el 8% que entrega. Aparte fue el récord en producción el año pasado y ha cumplido el plan gas con creces, ¿no? Ese plan que si bien le pagan una remuneración menor a la que vendería en el mercado que no es spot o el que no depende de Camesa, eh, tiene. Bueno, en cuanto al gas, se dedica al 94% de despachos en gas y el 6% en petróleo. Después, bueno, esto es las dos zonas que más extracción tiene Sierra Chata y el Mangrullo, después en algunas otras zonas que también lo hacen, ¿no? Tiene propietaria del 100% y de Sierra Chata un 45,5%. 15, perdón. Otra cosa es la generación de energía. Tiene tres hidroeléctricas, cinco molinos y nueve plantas termales, ¿no? De las cuales, bueno, está Ensenada Barragán, que la comparte con YPF, y esta es más o menos un 13% de generación. Hoy CEPU va a ser el mayor porque compró en el Costanera, ¿no? El gobierno pertenece al 23% de la generación de energía. 19. Bueno, también Pampa tiene como subsidiaria con un 26,3%, dedica a la transporte de energía, se ve en el balance particular, y a Transportadoras de Gas del Sur, que junto a Ciesa, Cielic y otro, tienen bueno, vendría a ser el 25% lo tiene de Transportadoras de Gas del Sur. Vamos a los números y a otras informaciones. Bueno, comienza el 2023, presenta un saldo que lo digo en dólares porque la verdad no hacen análisis, ajuste por inflación. Tienen que pasar lo de en dólares a pesos, pero ¿en qué lo pasan? La cotización ya sea el 2023 y el 2022, entonces no se puede aplicar ajuste. Como dije, la moneda es el dólar, 209,01. La ganancia en dólares es un 42,4% mayor al año pasado y el consolidado no realiza, como dije, ajuste por inflación. Entonces, lo que vamos a ver es el informe o el cuadro de resultados del informe, donde tenemos 141 millones de dólares contra 99 millones de dólares del año pasado. Esto se debe a un mayor resultado en otros resultados financieros, ¿no? 137 millones de dólares, sino tanto el operativo como el bruto es más o menos igual. Los aspectos destacados. La compañía combinó con Comesa o acordó, mejor dicho, una regulación base de los ciclos combinados en las cuales percibirán una reducción del 35% en el gas natural y un 15%. Estos valores son en dólares y forma parte también de la nueva
bueno, forma parte de Camesa y el Plan Gas, ¿no? Además, en febrero del 2023 se habilitó la central térmica Barragán, como dijimos, compartida con IFAF, aportando al sistema 523 gigabytes. Se ha realizado un rescate anticipado de la obligación negociable TEC, vencida en julio, y lo cual el rescate se ha pagado 92,9 millones con los intereses hasta la fecha de rescate que fue en mayo. Ascienden los atrasos de pagos de Camesa, esto lo mencionaron en la conference call, y bueno, lo más preocupante por el hecho de que se pierde oportunidad, se pierde plata, ¿no? Al no recibir esta remuneración. Encima que pagan menos, no pagan, se atrasan. Bueno, en cuanto a lo que dije de Camesa, acá pagan 2000 megabytes por gas. Esto es alrededor de 3,5 megabytes en el caso de gas natural y 6,1 megabytes en caso de fuel oil y gasoil. La reducción es del 35 y 15% de la remuneración a percibir por la potencia garantizada por los generadores con compromiso de disponibilidad. Esto es de Lata, Central Térmica Lote de Lata o algo así, y Genelva. Por su parte, Central Barragán suscribió un acuerdo de Camesa también. O sea, son esas tres ciclos combinados. De hecho, Central Barragán había vencido, vencido el contrato. Otras cosas para informar. Tenemos la 4, perdón. Este rescate en su totalidad, con una obligación negociable que tenía una tasa fija del 7,38, se la saca de encima y esto fue el 5 de mayo y se va a pagar los intereses vengados de rescate. Asimismo, se generó otra obligación negociable, pero en pesos, con Vanguard, con la idea de hacer el PP6, ¿no? Que es el parque eólico. No, no veo nada, perdón. Ah, como dije de Camesa, acá fueron el atraso de 70 a 100 días, los pagos con una pérdida de 80 millones de mes o unos 80 millones de dólares a cobrar en un mes o de atraso. Se ha alcanzado o se ha incrementado 97 millones de dólares en lo que es esto, lo cual, bueno, se genera menos efectivos, se atrasan proyectos, etcétera, etcétera. Para verlo en el, verlo más gráficamente, tenemos que el promedio es 55 días de atraso y se está acercando. Lo que pasa ahora tiene mucha más generación de plata. Antes Pampa estaba arruinada en la época del gobierno de Cristina, del segundo gobierno, donde se pagaba cuando se quería y los proyectos de inversión y de expansión estaban nulos o anulados. Ahora están aprovechando eso, pues bueno, por falta de dólares también. Los ingresos por venta dan 431 millones, es un incremento del 4,6% respecto al año pasado. Los costos de venta dan 265 millones, subiendo 7,3%. El costo de extracción aumenta 7,1 en el barril, siendo 22,4 mayor al año pasado por mayores gastos de remuneraciones, regalías y cánones, contrato de obras, honorarios y retribuciones. El margen de EBITDA sobre ventas totales 47,8, bajando alrededor de 7 puntos porcentuales. Los inventarios dan 192 millones de dólares, subiendo 11%. Bueno, volviendo a la presentación, tenemos los ingresos están parecidos. Hay, bueno, los cuellos de botella porque todavía el gasoducto no está y la producción de gas ha aumentado un montón. Los precios de spot, bueno, el CAPEX que aumentó de 97 millones a 207 millones, un 114% por diferentes proyectos. Y los EBITDA también por diferentes razones. Después, como dije, a partir de eso se paga hoy 7,1, no hubo mayor volumen de gas, después lo vamos a ver, si no se mantuvo o fue apenas inferior.
Y bueno, nada más. Inventarios, dije algo más. Informe 15. A ver, perdón. El EBITDA da 206 millones, que bueno, el año pasado fue 225 con una variación del 8%. Y los inventarios pasan de 173 millones de dólares a 192 millones. Bueno, en segmento generación de energía, que es 78 las ventas, sube 4,2 por mejora de precios en dólares de energía base y por incremento de remuneraciones de los, ¿cómo es esto? Los ciclos combinados bajo el segmento POP y la apertura y consolidación de parques eólicos. Ventas de gas y petróleo y derivados sube 33,8, sube 12,4 anual por altos precios de exportación a gas a Chile, que alrededor de 7,70, 7,80 por MBTU, y mejora de precios en la industria. Las exportaciones, que es el 32,5 de la venta de gas y petróleo, bajan un 9,1. El precio promedio del gas sube 14,3. Es verdad. Acá Chile, si bien aumentó el precio, las exportaciones están limitadas porque Camesa es el que regula cuánto se exporta hoy día. Hay una ventaja de esto. Antes se exportaba hasta abril, ahora hay contratos que se esperan a exportar mayo y junio, inclusive por el excedente que tiene de producción de gas Pampa Energía. Y el precio del barril de petróleo disminuye 2,9. Petroquímica baja 0,8 por resultados mixtos entre sube volumen y baja promedio en 12%. Bueno, en segmentos vamos a ir a ver más bien el EBITDA ajustado. En el segmento de energía baja un 11%. Si bien las ventas aumentan un 4%, después hay mayores gastos operativos. Siendo petróleo y gas, el EBITDA sube un 10%, si bien hay una baja en resultado bruto, hay menores gastos operativos, subiendo el margen en un 10% o el resultado, lo cual hace que el EBITDA suba lo mismo. Y en petroquímica sube el EBITDA un 16%, esto es por mejores resultados tanto bruto como operativo. Viendo un poquito más al detalle, bueno, acá están las diferentes argumentaciones sobre por qué aumenta y por qué se disminuye. Los costos activos los sueldos en dólares hace que baje, que aumenten los costos, el volumen de exportación, como dijimos, las restricciones de Camesa o las limitaciones para regular, y los permisos, ¿no? Después, bueno, esto es el dólar. El dólar, ¿cuánto está promedio? El 2022 fue 4,2, por ahora es 4, pero porque estamos en verano. Recordemos que fue 3,5 el promedio. Y esto es la destinación de las ventas. Hoy Camesa está regulando un 38%. El año pasado regulaba un 10%. Esto es porque está inmerso en el plan gas como nunca. Y petroquímica exporta un 39% y un 61%, y la demanda en el extranjero de este 39% bajó bastante. En cuanto a producción, despacho, generación de energía, se utilizó el 93% de la disponibilidad. El año pasado fue 4,9 puntos porcentuales más. Igualmente está por encima de la matriz global, que es un 80 y pico por ciento. Esto es por siniestro y mantenimiento en diversos ciclos combinados, sobre todo por el vencimiento del contrato de Barragán. La participación en el mercado sube de 11,6 a 12,4. El volumen despachado subió 16%, donde energía térmica, que es casi el 88%, se despachó 15,1% más que el año pasado. Hidroeléctrica sube 20,4% y eólica sube 24,3%. ¿Por qué es esto? Por mayor capacidad de energía. El despacho de petróleo sube 15,4%, el gas es similar al primer trimestre del 2022. Petroquímica crece 13,1% con mayor despacho en reforma y baja en caucho sintético por baja de demanda externa. Acá en volumen vamos a los segmentos donde, como dije, la capacidad instalada aumenta 8%, sobre todo la eólica y la térmica. La hidro sigue la misma hidroeléctrica, las tres hidroeléctricas de siempre, sin ningún proyecto
en el horizonte. La participación, como dije, es 12,4 y el volumen vendido es un 16% más, dado principalmente por todo, ¿no? Por hidro, eólica y térmica. El proyecto en petróleo y gas, el petróleo sube las ventas de 5,2 miles de barriles por día a 6.000 barriles por día y gas está igual, más o menos, 52.800 barriles por día. El precio baja en petróleo de $69 promedio a 67,7 el barril y el precio del MBTU, como vimos antes, sube de 3,5 a 4. En cuanto a lo que es petroquímica, el precio promedio de la tonelada baja un 12%, pero el volumen sube un 13%, dado por reforma y otro, y estireno y poliestireno, pero una baja importante del caucho sintético. Los gastos administrativos dieron 41 millones de dólares, un incremento del 28,2 por mayores gastos salariales superiores a la inflación en pesos. Los gastos operativos dieron 56 millones, una reducción del 20% por menores costos de transporte y carga. Gastos comerciales, más bien son esos. Por ejemplo, lo tenemos acá, esto está dado con un 84% sin actualización, por lo cual el transporte y carga da alrededor de 2.400 millones de pesos contra 2.093 millones. No hay mucho más por contar. Los saldos financieros dan un positivo de 8 millones de dólares. El año pasado restaron 38 millones. Esto es por cambio en valores de instrumentos financieros. La deuda bruta es 1.661 millones de dólares. Una suba del 3,6% del inicio del ejercicio. El 81% de la deuda es en dólares, con una tasa promedio del 8%. El 6% de todo esto es en dólar link a tasa cero y el resto en pesos. La deuda neta sobre EBITDA se mantiene en 1,2. La neta, ya descontando el cash flow, y el flujo de fondos da 768 millones de dólares, un 26,5% más que el año pasado. Viendo los resultados financieros, tenemos la baja dado por los resultados a valor razonable en activos financieros y títulos, en realidad. Y después, viendo el cash flow, tenemos que sube 700 a 760 millones, esto es por el EBITDA, esto se incrementa los deudores en realidad, y la deuda se mantiene, si bien baja de 2,3 a 2,2, se mantiene en 1,2. Este es el maturity, vencen 135 millones de dólares, donde 120 son en dólares y 15 millones de dólares el equivalente en pesos. El 13% de la deuda es en pesos, el 81% es en dólares puro con interés devengado y el 6% es en dólar link, ¿no? La mayoría es en bonos internacionales, hay que 74%, 19% es en bonos locales. Informe 7. Y acá está lo que vimos antes y acá están los vencimientos, ¿no? Obligaciones negociables T, que ya la canjeó, que fueron 93 millones netos de recompras, de 500 millones y después, un montón de deudas, ¿no? O sea, está de 98 millones y 30 millones de dólar link con tasa cero hasta el 2027. Se han completado la ampliación de pozos tanto en Mangrullo como en Sierra Yata, donde junto a otras locaciones y la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner a principios de julio de este año brindarán 15,7 millones de metros cúbicos diarios durante el invierno y podrán solventar toda la necesidad de gas que tiene la Argentina. Se emitió un nuevo, gran parte, ¿no? Se emitió un nuevo bono verde para la construcción del parque eólico PP6, como habíamos dicho anteriormente. Vemos el PP4 que está en un progreso del 91%, se va a lanzar más o menos en mayo, entre mayo y junio,
se tendría que haber lanzado más o menos, va a brindar 81 megabytes de expansión. El PP6 va a brindar 300 megas de expansión con una inversión de 265 millones y para el segundo semestre del 2024 estará activo. Acá digo lo de Mangrullo, bueno, esto crece muchísimo, 10,5 millones de metros cúbicos diarios, cuando no llegaba a 7, esto es por todas las expansiones con éxito que se hicieron en los pozos horizontales y en Sierra Chata también lo mismo, que se triplica casi lo que se va a extraer de gas. Bueno, la liquidez baja de 311 a 201, esto por emisión de deuda, la solvencia sube de 0,90 a 0,96, el valor del libro a dólar oficial es 369,3, pero si tomamos el MEP es 717 pesos, la cotización es 695,85, la capitalización es 962.800 millones, esto a dólar oficial. La ganancia por acción es 19,51 pesos y el PER promediado con inflación ya y todo eso, 10,84. Esto.